Buenos días. Hoy nos encontramos reunidos en el marco de una actividad de la Comisión de Investigación de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Está integrada por las doctoras Silvia Acosta, Clara Schechtman, Inés Bardí, Analía Wald y yo, Ricardo Dil, que coordino el espacio. En esta ocasión hemos invitado al doctor Humberto Persano, muy conocido por todos y un distinguido miembro de nuestra casa, que va a presentar el Plan de Salud Mental en Redes Integradas de Cuidados Progresivos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El doctor Humberto Persano es médico, psiquiatra, psicoanalista, miembro titular de nuestra casa con función didáctica, es analista de adultos y niños, es doctor de la Universidad de Buenos Aires y, entre otros cargos, es jefe del Departamento de Atención Ambulatoria y Área Programática del Hospital José T. Borda y director interino del Instituto de Clínica Psiquiátrica y Salud Mental en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, de la que es profesor titular y profesor adjunto en 2 cátedras distintas. Cabe mencionar que este proyecto o este plan del doctor Persano ganó un premio de la Asociación Psicoanalítica Internacional. El premio es IPA in the Community Awards, subárea COVID. Fue elaborado con los doctores Adrián Ventura y David Gutniski y las licenciadas Sandra García Taboada y Victoria Kugler. Este plan fue propuesto por el doctor Persano al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, del cual fue director de salud mental, y está para su ejecución. El doctor les va a dar algún pormenor sobre esto. Y me pareció muy importante que en este espacio el doctor Persano pudiera contarnos esto, si bien este plan no es específicamente un trabajo de investigación, implica una gran cantidad de investigación y solo alguien con mucha experiencia en investigación, como el doctor Persano, puede llevar adelante un programa, puede diseñar un plan de esta magnitud. Esta es una de las implicancias y de las consecuencias y de las cosas que posibilita el desarrollo de la investigación en psicoanálisis. Que un psicoanalista haya sido director de salud mental de la ciudad de Buenos Aires es algo de mucha importancia para el psicoanálisis. Lamentablemente es un terreno en el que uno podría decir que venimos en retroceso mundialmente. Ya en el año 2000, por ejemplo, el gobierno de Holanda, que en ese entonces pagaba las terapias psicoanalíticas de 4 sesiones semanales, pagaba estos tratamientos a los terapeutas debidamente acreditados, dejó de pagar las terapias psicoanalíticas. Unos pocos años después lo hizo también el gobierno de Alemania, que también pagaba
tratamientos psicoanalíticos de 4 sesiones semanales. Bueno, estos son espacios que por supuesto no es bueno que perdamos y que trabajos como el del doctor Persano, iniciativas como las que él lleva adelante, por el contrario, propenden a que no perdamos estos terrenos. Bueno, sin más prólogos, los dejo con el doctor Persano. Humberto, un gusto además tenerte acá con nosotros, un viejo amigo. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, en principio agradecer a la APA por esta posibilidad de dialogar sobre un tema que tal vez no sea específicamente pertinente al campo del psicoanálisis, pero como es salud mental, el psicoanálisis, y acá voy a hacer una primer statement, una primera declaración. El psicoanálisis pertenece al campo de la salud mental y es importante que sepamos en qué campo disciplinar estamos trabajando. Yo, como recién decía Ricardo, toda mi vida profesional transcurrió y transcurre desde hace poco más de 40 años en la interfase, en esas líneas de intercambio, en este caso entre las instituciones académicas, mis posiciones en la Universidad de Buenos Aires, en el campo de la salud pública, en el campo del área de salud mental, en el campo público de la salud mental, y en el campo de la investigación, tanto en psicoanálisis como en clínica psiquiátrica. Sigo perteneciendo al comité de IPA en la comunidad, y el premio que dijo Ricardo fue un premio que ganamos no específicamente por el plan, sino por lo que se hizo como plan de salud mental durante la pandemia COVID y las estrategias que elaboramos desde la Dirección General de Salud Mental para afrontar los grandes desafíos que se venían en el campo de la salud mental durante la pandemia COVID. Fue un trabajo intenso, todavía lo sigue siendo. Yo estuve a cargo de la Dirección General de Salud Mental desde el año 2020 hasta este año 2022. Y sí, nos tocó afrontar una época muy, muy, muy difícil, que fue, bueno, tratar de mitigar los efectos de la pandemia y del aislamiento sobre la población, específicamente de la ciudad de Buenos Aires. Tratando inclusive de innovar en algunas áreas como son la telesalud mental, la atención en dispositivos extrahospitalarios, llámese hoteles, donde en algún momento pasaron más de 50.000 personas por esos dispositivos extrahospitalarios y a los cuales tuvimos que atender a un 8.5% de esa población. Implica un número grande de gente, más trabajar en todos los dispositivos de salud mental de todos los hospitales que forman una amplia red, más los dispositivos ambulatorios de primer nivel. Bueno, ahora voy a empezar a hablar un poco sobre el plan de salud mental. Este plan nosotros lo comenzamos a diseñar en el año 2020, obviamente que en contexto de pandemia fue muy difícil la ejecución, y yo voy a presentar hasta donde trabajé, que fue hasta enero del 2022, en el diseño estructural de un plan de salud mental. La primera pregunta que me hago a mí mismo y que les trato de transmitir es todo: ¿qué hace un psicoanalista en este lugar? Y es una pregunta de difícil respuesta, porque evidentemente la primera respuesta que habría para esa pregunta que me hago a mí mismo es que el psicoanálisis no transcurre exclusivamente en los consultorios y en el diván, digamos. Esto
En la IPA se les llama Psychoanalysis Out of the Coach, es decir, psicoanálisis fuera del ámbito habitual del trabajo del psicoanalista. Y es un psicoanalista trabajando en un ambiente en interacción, en interfase. Otra definición que tendría para darles es que la salud mental es un campo interdisciplinar, no es una disciplina en sí misma, es un campo de encuentros y de desencuentros, a veces, un campo eternamente en conflicto, porque hay varias disciplinas en tensión, opinando sobre temas desde distintas perspectivas. Entonces, creo que en esto la experiencia de un psicoanalista permite la posibilidad de permitir el diálogo entre distintas disciplinas. Para eso hay que ser open-minded, es decir, alguien que esté dispuesto a dialogar con otras disciplinas y a no tener certezas. Y los psicoanalistas estamos acostumbrados a ese tipo de desafíos, es decir, a trabajar en la incertidumbre de un proceso, en la incertidumbre a veces de un diagnóstico, en la incertidumbre de la evolución de un caso, con lo cual no era un desafío que me era desconocido para mí, por mi formación o por mi estilo, tomar el desafío de diseñar un plan, dialogando con otras disciplinas. Como les decía, el campo de la salud mental va más allá de la psicología y la psiquiatría, sino que incluye un campo muy amplio de personas, estamos hablando de miles de personas involucradas en trabajos en distintos lugares, distintos efectores, distintas misiones y funciones que tiene cada uno de esos efectores. Y bueno, para eso hay que tener un conocimiento profundo de cómo funciona un dispositivo en el campo público, porque estamos hablando no de la atención pública solamente, sino de políticas públicas en salud mental. A eso me estoy refiriendo cuando hablo de un plan de salud mental. Ya no es hablar de un efector público, sino el diseño de un plan de políticas públicas en el campo de la salud mental. Y para eso el diálogo ya se extiende no solamente a distintas disciplinas, como pueden ser las medicina, psiquiatría, psicología, terapia ocupacional, trabajo social, enfermería, personal administrativo, musicoterapeutas, etcétera, un montón de gente que trabaja en el campo de la salud mental, sino también el diálogo intersectorial. Eso significa dialogar con la justicia, con la Cámara Criminal, con la Cámara Civil, con los juzgados de familia, intersectorialmente con lo que llaman las asociaciones gremiales de los distintos personal sanitario, que no solamente son profesionales, sino de todo el personal sanitario involucrado en la asistencia, dialogar con diputados y legisladores acerca de lo que implica el desarrollo de una política pública en salud mental, y dialogar con áreas de gobierno, es decir, Poder Ejecutivo, del cual yo formé parte durante 2 años, de un gabinete del Ministerio de Salud en un área de expertise específica que es el campo de la salud mental. Bueno, eso implica una tarea muy compleja, de grandes desafíos y de estar abierto al diálogo, a recibir distintas miradas sobre un fenómeno. También en el campo de lo que son los aspectos legales, es decir, nosotros estamos enmarcados en la práctica de salud mental a nivel nacional, en una ley que es la Ley Nacional de Salud Mental, la 26657, y en una ley de la Ciudad de Buenos Aires que es bastante anterior a esta ley nacional, unos 10 años, casi 11 previos, que es la Ley 448 de Salud Mental de la Ciudad de Buenos Aires. Evidentemente,
uno de los roles que tiene un director de salud mental es cumplir con la ley. Y eso es algo que debe quedar claro. Porque a veces en estos espacios se han generado debates acerca de si las leyes son buenas o malas. Bueno, en realidad, cuando una ley es sancionada por una Cámara Legislativa, ya sea nacional o jurisdiccional, un funcionario, como era mi caso, debe cumplir con esa ley y debe tratar de que se respeten los mandatos. Por supuesto que siempre se generan tensiones y para eso están después las cámaras legislativas, para revisar algunos puntos que pueden haber surgido en conflicto durante la propia aplicación de esa ley. Cuando hablo también de jurisdicción, la Ciudad de Buenos Aires es una de las jurisdicciones de la República Argentina. Entonces, como director de salud mental de una jurisdicción que es la Ciudad de Buenos Aires, también me cupo la tarea de dialogar con otras jurisdicciones, con las otras jurisdicciones, las otras provincias que tiene la República Argentina, y tratar de dialogar en un espacio que se llama COFESAMA, que es Consejo Federal de Salud Mental y Adicciones, que es un consejo federal que se reúne periódicamente para discutir políticas públicas en salud mental en cada una de las jurisdicciones. A mí me tocaba representar a la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, que es pequeña, tal vez sea la más pequeña de todas las jurisdicciones, pero tiene un potencial muy grande con respecto a la cantidad de recursos disponibles, a la cantidad de efectores disponibles y a la complejidad de niveles que interactúan entre sí. Y además es donde está la sede de la mayoría de las a veces directivas en políticas como la política pública de salud mental, y a veces a la Ciudad de Buenos Aires le toca ocupar ese rol protagónico que le cabe. Tal vez no es bueno que sea el faro del país, pero de hecho lo es en la práctica, y entonces, bueno, todo lo que se hace en Ciudad de Buenos Aires a veces tiene un impacto a nivel federal. Bien, dichas estas aclaraciones, lo primero que debería introducir es que un plan debe adherir a una política pública, y el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires adhiere a una política pública de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de Salud, que tiene que ver con lo que se llama Red de Cuidados Progresivos en Salud, con lo cual un plan de salud mental como el que nos tocó diseñar a nosotros tenía que estar inspirado en esos mandamientos, por decir así, o lineamientos generales, que es una red que está constituida, pero que el problema de las redes es que hay que sostenerlas en el tiempo, porque las redes no se sostienen per se. Hay un infinito número de personas y de instituciones que hacen que ese funcionamiento en red sea posible, y tiene que haber una voluntad desde las cabezas directrices de las organizaciones para dar cumplimiento a lo que es un funcionamiento en red. ¿Por qué la OPS o la OMS recomiendan dos estrategias? Una, la estrategia de cuidado en redes, y la otra es de el cuidado progresivo en salud. Bien, las redes evitan la compartimentalización de la asistencia, es decir, permiten la sinergia entre distintos efectores. Y el cuidado progresivo implica que los cuidados progresivos comienzan en la comunidad, donde deberían estar fortalecidos los lazos con los aspectos protectores. Voy a hablar ahora en términos un poco más técnicos de un modelo teórico que sería la teoría del apego, los factores protectores para el desarrollo de factores de resiliencia dentro de la propia comunidad,
¿Para qué? Para evitar la aparición de padecimientos o la mitigación de las consecuencias de las enfermedades mentales. Y acá voy a hacer una primera también declaración, ¿no? Statement. Considero, y esto tal vez es uno de los puntos que a veces se discute de la ley de salud mental, a título personal considero que las enfermedades mentales existen. Existen algunas enfermedades mentales que están claramente reconocidas en los ámbitos científicos, y que por otro lado también existe el padecimiento, el sufrimiento mental. Son dos cosas distintas que en algún punto a veces se superponen, porque las personas que tienen enfermedades mentales tienden a sufrir de una manera solapada y en silencio, pero tienen una forma de padecer en las consecuencias de su enfermedad mental, y esto nos habla de algo muy caro al psicoanálisis, que es la subjetividad de cada una de las personas. No hay dos esquizofrénicos iguales, por más que la esquizofrenia es una enfermedad mental con una carga genética, con una predisposición ambiental y un desarrollo a lo largo de la vida. La forma de percibir subjetivamente esa condición hace que dos personas que tengan la misma enfermedad no la padezcan de la misma manera. Voy a introducir algunos términos de bibliografía, si les interesa. Yo formé parte de la edición del PDM, del Psychodiagnostic Manual, la versión 2, donde hay uno de los ejes, que es lo que se llama Subjective Experience Patterns, que sería la experiencia subjetiva del padecimiento, y evidentemente una de las cosas buenas que a veces tenemos los psicoanalistas es cuando tratamos de hacer ciencia desde nuestro campo disciplinar, y en este caso es el aporte a un manual diferente a un manual de psiquiatría, un manual como es el ICD-10 o el DSM-5, es decir, manuales de diagnóstico de síntomas psiquiátricos, sino que es un manual con un enfoque psicodinámico. Bueno, yo tuve la oportunidad de participar en ese, hay otros, pero es importante los aportes que vamos haciendo progresivamente los psicoanalistas en distintos campos disciplinares complejos, y cómo participamos. Iba a decir la palabra adaptación, pero seguramente a alguien le va a hacer ruido, porque no es que nos adaptamos a un sistema, sino que participamos de ese sistema, y lo que sí nos adaptamos es a las reglas del juego, a las reglas del juego de la ciencia y de las publicaciones científicas. A eso sí nos tenemos que adaptar, y no tiene mucho sentido que nos rebelemos contra esas condiciones, porque si no quedamos fuera del campo de discusión científica. Bueno, volviendo al tema de un plan, ¿cómo se diseña un plan? Cuando yo asumí como director de salud mental, recientemente asumido, desde el comité de IPA en la comunidad al cual pertenezco actualmente, en esta gestión, pero en la gestión anterior, el chair de ese comité, que es Harvey Schwartz, ahora sigue siendo un co-chair de ese comité, me hizo una entrevista en un área que se llaman podcasts que tiene la IPA, donde se pueden seguir una serie de entrevistas de lo que hace un psicoanalista en la comunidad. Y bueno, a mí me tocó explicar qué hace un psicoanalista en una dirección general de salud mental. Como bien decía Ricardo, Harvey Schwartz, que es de Pensilvania, de Estados Unidos, se sorprendió cuando un psicoanalista fue nombrado de la IPA en un campo como el de una dirección general de salud mental, porque es algo que, como bien decía hace un rato Ricardo, es un terreno que fuimos perdiendo
progresivamente los psicoanalistas en el mundo, no solamente en la Argentina, y que yo diría a los más jóvenes que no es bueno perder esos espacios, sino que a veces tenemos que funcionar como una resistencia a ser avasallados por otros campos disciplinares, y esa resistencia, a pesar de que estamos acostumbrados a trabajar venciendo resistencias, en este caso voy a usar la resistencia como un término político, como digamos fue la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial. Es decir, evitar el avasallamiento implica una resistencia también a lo que sería la invisibilización del conocimiento psicoanalítico, y para eso, para visibilizarlo, hay que estar presente. Y estar presente implica estar presente con el cuerpo, con la mente, y con una motivación y voluntad importante como para querer pertenecer a un espacio donde se pueda debatir y donde el psicoanálisis pueda ser introducido como una disciplina más. Y esto es otra declaración, otro statement, ¿no? Es decir, resistir al avance de otras miradas, y para eso hay que saber entender que hay que dialogar en un lenguaje comprensible para las otras disciplinas, y especialmente en áreas de gobierno. Uno tiene que transmitir algo que sea comprensible para alguien que no tiene ninguna idea de la salud mental, y mucho menos del psicoanálisis, salvo que tenga una experiencia personal de haber pasado por esa experiencia, que a veces puede ser positiva, y entonces hay como cierta afinidad con las ideas. A veces es negativa, porque hay personas que no han tenido una satisfactoria evolución de sus procesos terapéuticos, entonces se transforman en obstáculos al despliegue o al desarrollo del psicoanálisis a nivel oficial. Como bien dijo Ricardo, en algunos países se piden a veces evidencias para poder justificar la pertenencia o no de una disciplina en un campo, y en eso tenemos que entender que las investigaciones científicas nos permiten mostrar algunas evidencias. A pesar de que es muy difícil en psicoanálisis, especialmente lo que son diseños de estudios de eficacia, que son los que miden la eficacia de una terapéutica, pero bueno, es importante que entendamos que el psicoanálisis es una terapéutica. Si nosotros comprendemos eso, vamos a poder estar incluidos en el campo de la salud mental. Si pensamos que el psicoanálisis es una disciplina más cercana al arte o a la filosofía, no vamos a ser aceptados en el campo de la salud mental. ¿Por qué? Porque estamos en un campo de diálogo que puede estar relacionado con el lenguaje, la semiótica, la semiología, la filosofía, la función artística del analista en la conducción de un tratamiento, pero eso no es justificable para ningún plan de salud mental, ni es justificable para ninguna institución asistencial. Con lo cual, acá también hago otro statement, otra declaración. El psicoanálisis no puede estar fuera del campo asistencial. Es una disciplina que practica un tipo de terapia. Dentro de todo el espectro de terapias que hay, el psicoanálisis no deja de ser una terapia, y dentro de las terapias, una psicoterapia con un enfoque particular, con un marco teórico particular, con un enfoque clínico particular, con una técnica, una táctica y una estrategia de abordaje específica. Si no entendemos esto, los psicoanalistas vamos a estar cada vez más marginados de los espacios donde se deciden políticas públicas de salud. Por suerte, en la Argentina tenemos muchos legisladores que son proclives a este tipo de diálogo, porque en la Argentina está bastante difundido el psicoanálisis. Pero
como todo conocimiento, necesita mantenerse vivo. Para mantenerse vivo hay que trabajar y trabajar arduamente en los espacios donde se debaten este tipo de cosas. Y bueno, yo tuve la suerte o bueno, no sé, llamar si fue algo. Trabajaste un poco para eso, ¿no? Me voy a permitir una interrupción. Sí, hace muchos años que vengo trabajando en esta interfase, academia, investigación, clínica, o salud pública, etcétera. Pero bueno, tuve la suerte de pertenecer a ese espacio durante 2 años, del cual salí muy enriquecido, porque es tener otras miradas, dialogar con personas que tienen a lo mejor poder para poder llevar adelante un plan. Si quieren les comento ahora un poquitito qué es un plan de salud mental y por qué los psicoanalistas deben conocer un plan de salud mental, porque de nuevo voy a la declaración, al statement anterior. Los psicoanalistas somos terapeutas, practicamos una terapia, un tipo de terapia. En otros países se requiere de una matrícula para ejercer psicoterapia y hay algunos campos de la psicoterapia que son reconocidos como tales y hay matrículas para la psicoterapia cognitivo-conductual, es decir, digamos, está reconocida como tal para la DBT, la Dialectical Behavioral Therapy, o lo que está haciendo Cambridge en Estados Unidos, TFP, Transference Focus Psychotherapy, es decir, empiezan a tener muchos trabajos de evidencia científica, de la eficacia, de la capacidad de diagnóstico, de proceso, etcétera, y entonces esas psicoterapias son reconocidas como oficialmente eficaces, válidas, o lo que es la terapia por mentalización de Fonagy en el Reino Unido, que está expandida a otros países. Esos modelos, fíjense que he nombrado algunos que son psicoanalíticos y otros que no lo son, pero que son reconocidos como terapias válidas. Y hay matrícula para eso. En la Argentina no tenemos matrícula de psicoterapia, tal vez sea un desafío del futuro. Yo creo que deberíamos tener una matrícula para ejercer la psicoterapia. No cualquiera puede ejercer una psicoterapia, sino hay muchas personas que se adjudican ser expertos en un modelo de abordaje psicoterapéutico sin que eso sea muy claro. A mí no me gustaría que los psicoanalistas cayésemos en esa sombra o en ese mundo de sombras donde no se sabe muy bien lo que hacemos y si es eficaz o no. Me gustaría que sigamos perteneciendo al campo de las psicoterapias válidas a pesar de no tener matrícula. Bueno, dicha esta aclaración, un plan de salud mental, y por eso digo los psicoanalistas deben conocer que están dentro de un plan global de salud mental. Para diseñar un plan de cuidados progresivos en redes, primero hay que conocer un poco cómo funciona el sistema público de salud, a pesar de que cuando se diseña un plan también implican a los efectores privados, de los cuales yo no tengo directa pertenencia, o no tuve, perdón, directa pertenencia, porque las instituciones privadas dependen directamente de la nación, de la jurisdicción nacional, no de la jurisdicción local. Entonces, todas las clínicas, digamos, privadas, etcétera, para su habilitación tienen que tener un registro a nivel nacional. Bien, por eso, digamos, me voy a enfocar en lo que es políticas públicas de salud mental en el campo público, porque es el campo de aplicación de una jurisdicción. Bien, como les decía, si querés, Guillermo, pasamos a unas diapositivas. Voy a aclarar, hacer un disclosure, que estas diapositivas fueron construidas hasta enero, donde yo todavía era director de salud mental, y en interacción con otras áreas del ministerio. Me tomo el atrevimiento de pasar algunas de ellas porque he participado activamente en el diseño de estas diapositivas, no en la parte del formato, sino en el contenido. Vamos con la primera,
que Te interrumpo un segundito antes de que empieces. Omití, lamento el error, mencionar la participación, la generosa participación del doctor Hernán de Arriba, miembro de la casa, por supuesto, en la coordinación de las preguntas que nos puedan hacer llegar tanto por Facebook como por YouTube. Es especialmente generosa la participación del doctor de Arriba porque una de las personas que iba a coordinar, la doctora Inés Bardi, que está anunciada, bueno, por un evento familiar feliz, no, pero de esos que son impredecibles, no puede estar, no pudo estar presente. Así que el doctor de Arriba va a coordinar las preguntas que lleguen por ambos espacios. Muchas gracias, Hernán. Por favor, muchas gracias a ustedes. Adelante, Humberto. gracias, Hernán, por tu participación en la mesa. Bueno, el diseño del formato de esta presentación intervino el área de planificación del Ministerio de Salud, así que el formato de las diapositivas y la elección del formato de presentación corresponde al área de planificación, la Subsecretaría de Planificación del Ministerio de Salud. Bueno, uno tiene que plantear un objetivo, un plan. ¿Y cuál es el objetivo? Y es mejorar la calidad de la salud mental de la comunidad. Ese es como el objetivo general. Y cuando uno trabaja en políticas públicas de salud, tiene que incorporar el derecho a la salud y favorecer la accesibilidad. Esto es como las primeras líneas y que los psicoanalistas debemos empezar a entender este tipo de formas de comunicación, porque si no a veces hablamos de burbujas muy, muy alejadas de la realidad. Es decir, si nos alejamos de los objetivos generales que se plantea un plan global para una jurisdicción, en este caso, bueno, nos empezamos a alejar de nuestro rol terapéutico. Bien, vamos con la segunda. Bien, esto es una especie de diseño, en esto participamos activamente. Lo que van a ver es niveles de atención. Vamos a partir de la base de esa diapositiva, que dice activos comunitarios. ¿Qué son los activos comunitarios? Los activos comunitarios son todas las situaciones salutogénicas, voy a usar una palabra técnica, que tiene una comunidad para promover la salud mental. Por ejemplo, la escuela es un espacio, es un activo comunitario. Es ahí donde se pueden promover la salud, identificar problemas, intervenir precozmente. O los clubes de deporte, donde practican deporte las personas. Bueno, esos son espacios que se llaman activos comunitarios, o los cultos, o los espacios verdes de una ciudad, o los aspectos culturales, el acervo cultural de una ciudad. Es innumerable la cantidad de activos comunitarios que tenemos, y todos esos son espacios donde se puede promover la salud, donde se pueden identificar algunos problemas, en algunos más que otros. En la escuela se puede identificar más que en un teatro, digamos, pero algunos pueden tener una posibilidad de promover la salud, como podría ser el arte, y en otros espacios podrían ser lugares de promover la salud, como es la escuela, pero además servir como lugares de identificación temprana de problemas. Digo, para decirles un ejemplo, voy a algo que seguramente la mayoría de los psicoanalistas desconocen. Por ejemplo, para detectar un primer episodio psicótico en un adolescente, en general en el mundo se tardan 57 semanas a 70 semanas en hacer ese primer diagnóstico. Digo esto, a la mayoría de los psicoanalistas seguramente no lo sabemos, porque, vamos, yo lo sé, pero no, la mayoría no creo que conozca este tipo de investigaciones. ¿Por qué? Porque, bueno, son epidemiológicas, ¿no? Y a lo mejor son alejadas a nuestro expertise. Pero detectar un primer episodio psicótico tempranamente evita las consecuencias del no tratamiento
adecuado a la intervención precoz, y si se tarda un año y medio en hacer el diagnóstico, esa persona va a tener problemas importantes. Por eso, cuando digo que en los activos comunitarios está la posibilidad de identificar problemas tempranamente, para eso, acá en la Asociación Psicoanalítica Argentina, durante muchos años, muchos de nuestros pioneros trabajaron en la comunidad. No quiero hacer nombres específicos, pero bueno, Blecher fue uno de los que trabajó en el desarrollo de lo que es hoy el Centro Racker, que tenía como función, digo tenía porque esa era la función básica, era trabajar en la comunidad, con la comunidad. Bueno, yo tuve la experiencia de estar un año a cargo del Centro Racker. Cuando llegué no era ese el objetivo central que se había planteado Blecher. A mí me parece que Blecher tenía una mirada interesante con respecto a cómo trabajar en la comunidad. Bien, esos son los activos comunitarios y que es muy importante que estén presentes porque las sociedades o las comunidades o las culturas que tienen activos comunitarios sólidos propenden a una mejor salud mental que las comunidades, las sociedades o las culturas que tienen pocos activos comunitarios. Con lo cual, y en la Ley de Salud Mental Nacional se habla de salud mental comunitaria. Eso implica fortalecer los activos comunitarios porque van a evitar el desarrollo de una patología. Después tenemos niveles de atención. ¿Qué son los niveles? El primer nivel de atención es todo lo que tiene que ver con la atención en la comunidad, que en la Ciudad de Buenos Aires está organizada en un área que son los CESACs, que son los centros de salud. Nosotros en el desarrollo de este plan incluimos a los CESAM, que dependen directamente de la Dirección General de Salud Mental, que son los Centros Especializados de Salud Mental, y también están los CEMAR, que son los Centros Médicos de Referencia. Bueno, ese primer nivel de atención, que además tiene una incursión en la comunidad, en lo que se llaman espacios de atención comunitaria, eso es primer nivel. Ahí es donde se deberían detectar los niveles iniciales de las problemáticas y hay que fortalecer a ese nivel con capacitaciones. Y ahí los psicoanalistas, digo, cuanto más expertise se tiene, más posibilidades de capacitar a los niveles más generales de asistencia. Entonces ahí tenemos un espacio privilegiado donde podemos participar en la capacitación. Tuve la oportunidad de recibir varios proyectos de investigación, por ejemplo, hablando de Inés Bardi, que no está hoy en la mesa, pero que interesada en lo que es el desarrollo infantil temprano y la posibilidad de identificar problemáticas en estas áreas, como sería un CESAC. Bien, el segundo nivel de atención son los hospitales generales con los servicios de salud mental. Los CESAC dependen de hospitales generales, es decir, y de áreas programáticas. Están insertos en áreas programáticas. Durante nuestra gestión, tratando de dar cumplimiento también a la Ley de Salud Mental, elaboramos un par de proyectos para fortalecer el segundo nivel en lo que son las internaciones en el campo de la salud mental en hospitales generales. Esas internaciones en general deberían ser breves, indiferenciadas, son de pocas camas, con pacientes que deberían recuperarse rápidamente y volver a los niveles previos o seguir un tratamiento ambulatorio. Acá hay un área ambulatoria bastante fuerte y algunas áreas de especialización en algunos efectores. Por ejemplo, el Hospital de Niños es un efector especializado en un sector, una franja etaria y en algunas problemáticas. Entonces pertenece al segundo nivel, pero tiene un nivel de jerarquía parecido al tercer nivel, porque tiene un nivel de especialización alta en un área, en una franja etaria, un tipo de problemática. El Hospital Álvarez, por decir otro, tiene un servicio de segundo nivel, es un hospital general de agudos, pero tiene un expertise en autismo, en consumo problemático de sustancias, en internación. Entonces tiene algunas especializaciones que lo acercan al tercer nivel de atención. Después, por otro lado, está lo que sería el tercer nivel de atención, y acá viene un debate que se ha generado siempre. Bueno, si deben existir o no los hospitales especializados en salud mental, yo voy a hacer otro statement, otra declaración personal. Para mí, y es lo que incluimos en el plan de salud mental, los hospitales especializados en salud mental en la mayoría de los países desarrollados del mundo existen, y existen como hospitales especializados.
la palabra manicomio, monovalente, como con ese sesgo de descalificación, a mí me parece que no es afortunada y se han generado una serie de conflictos. Y concluimos que, por lo menos me voy a hacer cargo de lo que fue mi gestión hasta el 5 de febrero del 2022, es que los hospitales especializados en salud mental deben existir con una refuncionalización de los mismos. No pueden seguir teniendo el nivel de estructura, y para eso es importante que tengan programas definidos. Por ejemplo, no es lo mismo atender, como les dije, un primer episodio psicótico que una persona que ya tiene una esquizofrenia de varios años de evolución, y deberían estar diferenciados. O no es lo mismo atender personas con consumo problemático de sustancias que personas que tienen otro tipo de patologías, o no es lo mismo atender personas que tienen problemáticas de deterioro cognitivo en el campo de la gerontología en salud mental que personas que tienen problemáticas de consumo de alcohol. Entonces, en la mayoría de los países desarrollados hay programas especializados. Eso no significa estigmatizar a la gente por ponerle un diagnóstico, sino es incluirla en un programa donde haya más expertise, y por eso el tercer nivel es el nivel de mayor expertise que se tiene en un diseño de un plan de salud. También están ahí lo que llaman programas que dependen de la Dirección General de Salud Mental. Nosotros durante nuestra gestión elevamos nuevos programas, ahora les voy a contar algo, dimos de baja algunos programas que consideramos que ya no eran necesarios, y solicitamos la reactualización de varios de ellos. Acá hay un debate, ¿no? Los programas tienen cierta independencia, tienen cierta capacidad de recibir recursos y tienen cierta financiación, a diferencia de las redes que son suma de voluntades de los efectores. Acá yo tuve un debate donde yo considero que los programas deben existir a pesar de que impliquen un subsidio, un financiamiento, no un subsidio, sino un financiamiento específico. ¿Por qué? Porque permiten la posibilidad de investigación, permiten la posibilidad de diseño de políticas públicas, permiten capacitar a otros niveles. En esto tuvimos un debate a nivel del ministerio donde me decían, ¿por qué no redes? ¿Por qué programas? Porque hay que trabajar en redes, que es articulación de efectores, potenciación y sinergia, pero hay que tener programas especializados, sobre todo cuando uno trabaja en el tercer nivel de atención. También ahí hay un campo muy, pero muy importante en todo lo que tiene que ver con la rehabilitación, que es la vuelta de las personas a la comunidad. Eso es uno de los... Piensen que las personas que tienen problemáticas en salud mental tienen un hándicap negativo como para incluirse socialmente, per se, por los padecimientos que tienen, más las dificultades en un país como el nuestro que tiene baja tasa de empleo y dificultades de inserción laboral genuina. Entonces, estas personas requieren de lo que se llama apoyo, soporte. Hay un programa específico que se llama Empleo con Apoyo, que implica la posibilidad de ayudar a estas personas a que puedan desempeñarse, y esto lo hacen sobre todo muy bien las terapistas ocupacionales. Por eso debemos conocer cómo funcionan otras áreas de expertise para recurrir al diálogo interdisciplinar. También lo que llaman dispositivos intermedios, son las famosas casas a medio camino, que durante nuestra gestión propusimos la creación de una que ya está en licitación, y la refuncionalización de un área dentro de un hospital, y eso está dentro del plan 2023, así que espero que se pueda llevar a cabo. Las funciones de estos dispositivos, que deberían tener como niveles de complejidad, porque no todas las casas a medio camino son iguales, algunas deben tener bajo requerimiento de apoyo, es decir, son personas que están bastante capacitadas para ser autónomas, niveles de apoyo intermedio, o otras con alto requerimiento de apoyo, porque son personas que van a tener un hándicap muy negativo para la reinserción social. Por otro lado están lo que se llaman talleres de rehabilitación psicosocial, antiguamente llamamos talleres de protegidos. Importante el aprendizaje. Las personas que tienen, por ejemplo, psicosis crónica tienen
dificultades en la praxis, en la práctica, desde habilidades de la vida cotidiana, y es importante identificar estas dificultades de adquirir praxias en la vida cotidiana o habilidades para el desempeño, porque si no, a lo mejor no saben cómo tramitar un pase libre para el transporte, o no saben vestirse o bañarse. Y no es porque tenga un deterioro neurológico, que tiene una praxia, pero los llamados síntomas negativos de las enfermedades mentales, como la esquizofrenia, hacen que las personas tengan severas dificultades en adquirir y mantener esas habilidades. Y eso está bastante lejos del campo del psicoanálisis, está más cerca del campo de la terapia ocupacional. Y eso tenemos que reconocer, que esto no es pasible de interpretaciones o de señalamientos, sino que hay técnicas que otras disciplinas conocen mucho mejor que nosotros para llevar adelante. ¿Para cuánto tenés, Humberto? 5 minutos más, termino con Sí, los interniveles. Sí. Ahora, la articulación de estos niveles funciona si tenemos lo que se llama una red de interniveles. ¿Qué son las redes interniveles? Por ejemplo, emergencias en salud mental. Lo que funciona una persona está en crisis. Bueno, ahí tenemos que identificar si tiene una crisis o tiene una emergencia. Si es una emergencia, nosotros tenemos un dispositivo muy eficaz, que es el SAME, el Sistema de Emergencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene una capacidad operativa muy importante, pero que no puede ser utilizado para crisis. Tiene que ser utilizado para emergencias. Entonces creamos un dispositivo que se llama ProRead, un programa de redes interniveles, que lo que hace es tratar de identificar estas crisis, actuar en consecuencia, derivar oportunamente, identificar a qué nivel debería pertenecer y hacer una derivación adecuada. Por otro lado, hay lo que se llama un dispositivo que se llamaba ADOPI, y atención domiciliaria psiquiátrica, atención domiciliaria psiquiátrica infanto-juvenil, que en realidad es interdisciplinar, por eso el nombre psiquiátrica no está muy bien. Nosotros consideramos que a eso se debería llamar primer sistema de atención domiciliario en crisis. Esto yo lo aprendí en Inglaterra, en el Reino Unido, donde el sistema de salud mental atiende a domicilio cuando identifica una crisis para evitar la saturación del sistema. Con el mismo modelo y gracias a la habilidad que tuvimos que desarrollar durante la pandemia, creamos un dispositivo que ya funcionaba en la Dirección General de Salud Mental, que se llama dispositivo de operadores telefónicos, y lo transformamos en algo que se llama Salud Mental Responde. Salud Mental Responde es un dispositivo que atiende en forma virtual, a través de teléfonos o videocámaras durante las 24 horas, atendidos por profesionales, psicólogos y psiquiatras. Eso es nuestro, fue una creación nuestra durante la pandemia. ¿Por qué? Porque estaban colapsados los hospitales y los servicios de atención y teníamos que dar respuesta inmediata, y esto fue una de lo que dijiste del premio de la IPA. Este fue uno de las cosas que la IPA nos valoró, haber creado este dispositivo que en el mundo existe, se llaman la Helpline, pero acá en la Argentina no estaban desarrolladas en este nivel. Inclusive Nación, cuando hablé del faro de ciudad, bueno, hacia Nación tomó de nuestro modelo, porque tenían un sistema de operadores que no eran profesionales, y nosotros los jerarquizamos a llevarlo al nivel de profesionales. Todavía existe, y espero que consideramos que ese programa debería persistir en el tiempo y no mientras dure la emergencia sanitaria. Por otro lado, durante la pandemia hicimos, además de atender como en dispositivos hospitalarios, etcétera, lo que hicimos también fue una serie de videos como les dije, los podcasts, que son audio, pero nosotros hicimos videos inspirados en Winnicott. Y acá les voy a decir algo psicoanalítico, digamos, que viene muy caro a nosotros. Durante la Segunda Guerra Mundial, y por las consecuencias del trauma de una guerra, lo que es una catástrofe, y la pandemia fue una catástrofe, y va a dejar consecuencias de salud mental muy importantes, no solamente por la pandemia, sino por los efectos del aislamiento sobre la comunidad. Bueno, Winnicott en la Segunda Guerra Mundial hizo una serie de videos en la BBC donde lo que hacía era dar
hablar con la población a través de un video. Nosotros lo hicimos cerca de 30 y pico de videos hablando de distintos temas. Y esto es otro de los temas que valoró la IPA, porque vio cómo rescatamos un concepto winnicottiano de atender a la comunidad. Ven que los psicoanalistas podemos hacer cosas como, por ejemplo, filmar un video y subirlo a una web oficial donde la gente pueda acceder y calmar su ansiedad frente a una situación catastrófica. Bien, estos son las redes interniveles, donde están también las guardias de los hospitales generales, donde se atienden la mayoría de las emergencias. Bueno, este es el diseño global del plan, y no me voy a extender más para dejar lugar al debate y a las preguntas, pero esto es lo que nosotros presentamos. Y bueno, obviamente esta es la etapa de diseño. Esto implica muchos diálogos. Para poder poner en marcha un plan, hay que primero acordar los alcances de ese plan, si alcanza con los objetivos, ponerse metas de cumplimiento, hacer seguimiento de cada una de estas cosas, y algunas cositas que nosotros diseñamos en el tercer nivel fue la refuncionalización de los hospitales monovalentes, que creemos que deben seguir existiendo. Por ejemplo, bueno, a mí, que siempre me fue muy caro el tema de vínculos tempranos, me dio la oportunidad de introducir un programa de salud mental perinatal en un hospital monovalente como es el Moyano, donde se está construyendo una sala para madres que tienen problemas, padecimientos o enfermedades mentales, para que no haya una desvinculación temprana de sus hijos y que puedan tener soporte y acompañamiento. Es una unidad pequeña, 5 o 6 habitaciones, con un diseño, bueno, inspirado en lo que yo vi en el Reino Unido, y bueno, que está en etapa de diseño y de planificación, de reestructuración edilicia inclusive. Bueno, así que un poco les cuento algunas de las cosas que hicimos. Ven, por ejemplo, uno como psicoanalista trabajó en el área de vínculo temprano, bueno, puede llevarlo eso a la efectivización en un plan de salud mental con el diseño de una unidad de salud mental perinatal. Y para eso hay que conocer cosas de otras disciplinas, como la obstetricia, la ginecología, la neonatología, la psiquiatría especializada en el campo del vínculo temprano, pero viene de una idea que sale de la expertise de los psicoanalistas. Así que, bueno, a los más jóvenes, si están participando de esta mesa, los invito a que no dejen de resistir para pertenecer a estos espacios donde se pueden hacer muchas cosas para muchas personas. Si no, nuestro alcance, y esto sería el impacto del psicoanálisis, es limitado a las personas que tenemos en nuestro consultorio, y eso es muy pequeño cuando se mide el impacto del trabajo de una disciplina en una comunidad. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Humberto. Realmente es casi, sin el casi también, es abrumadora la cantidad de información que desplegás y la cantidad de disciplinas y de experiencias involucradas en lo que vos has expuesto y en la posibilidad de elaborar algo de semejante magnitud, tanto en cuanto a lo integral que es, en cuanto a la profundidad con la que está desarrollado. Eso que vos haces acá, una presentación sumaria, obviamente, porque este espacio no permite otra cosa, pero realmente si vos hablaste de mentalidad abierta y de transdisciplina, acá son aspectos que brillan, ¿no? Y sin menoscabo, todo lo contrario de la importancia del psicoanálisis.
No sé, Hernán, cómo andamos, si hay preguntas, si vos tenés preguntas Bueno, para hay contarnos. en principio muchos saludos. Silvia Pizcó, Hilda Katz, Ricardo Vergara, Verónica Prada, María Eugenia Resvinsky, Paola Basavilbaso, Waldomiro Jr. de Sao Paulo, Brasil, Jenny Llorete Fernández de Perú, de Salta, Mónica Dalmazo, de Lima, Miguel Maldonado, y Guillermo Brustein dice, uy, justo se me salió, imposible no crear puentes con otras disciplinas, es la posibilidad de que los psiquiatras se acerquen a transitar por sus propias experiencias de análisis personales. Dice, y así la posibilidad de acceder a la existencia del inconsciente. Silvia Benún dice con capacitación y personal profesional, calculo que es el tema de fortalecer las redes, me imagino, Humberto. Esos son los comentarios que hay por el momento. Bien. Yo quería, a título personal, hay muchas cosas que podría mencionar. Tenemos una pregunta acá en el público. Presentate y te escuchamos. No sé si se puede poner la cámara para que se la vea. Presentate. Soy Patricia Sachs. Bueno, quería preguntarle, doctor Persano, felicitarlo por todo el trabajo que hizo y que espero que siga haciendo, porque son ideas muy, muy importantes. Me parece fundamental esto de incluir el psicoanálisis dentro de la salud mental y el compromiso que eso implica. Pero quería preguntarle, dentro de todo el desafío que fue trabajar en la pandemia, ¿cuáles piensa que son los síntomas fundamentales a nivel psicopatológico que está dejando la pandemia y el aislamiento prolongado, digamos, que hemos tenido? ¿Y cuáles, digamos, en este sentido, de qué modo afecta la cotidianidad en este momento, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bueno, nosotros hicimos un estudio, hicimos varios estudios, varias investigaciones, hablando de investigación, hicimos varias investigaciones sobre el impacto de la pandemia. Tal vez no todas las que hubiese querido hacer, pero algunas hicimos. Por ejemplo, del dispositivo Salud Mental Responde, que hemos publicado creo que 4 trabajos, hay datos de cerca de 20.000 llamados realizados y en esos 20.000 llamados lo que está a la cabeza en cuanto a sintomatología, por lo cual la gente llamaba, eran fenómenos de ansiedad y angustia y depresión e insomnio. Son las primeras, los que están en el top de motivos de consulta. Y se mantuvo en el tiempo, es decir, no hubo variaciones con respecto al tipo de demanda por ese tipo de sintomatología. Después hay como temas más específicos. Nosotros dialogamos con adolescentes que en algún momento de la pandemia se consideró que no iban a tener ningún problema porque, bueno, si se enfermaban poco, si se enfermaban iban a ser síntomas moderados y que en realidad, como estaban acostumbrados al mundo de la virtualidad, no iban a tener problemas. Bueno, en realidad los adolescentes, bueno, el que tiene una mirada así medio infectológica de la pandemia y del aislamiento, obvió que 2 años, primero que la pandemia lleva más de 2 años y que en la vida de un adolescente eso es tremendo, la cantidad de tiempo, y que tiene un impacto muy importante en la vincularidad, en las formas de relacionarse, y no sabemos a futuro cuáles van a ser las consecuencias de eso, como tampoco sabemos cuáles van a ser las consecuencias sobre los niños y la falta de escolarización presencial, la vincularidad entre grupos pares en una etapa que llamamos vulnerable, que es una etapa del desarrollo donde la incorporación a los vínculos interpersonales es tan importante. Eso no está medido, no sabemos las consecuencias, sí sabemos
que los chicos que tenían problemas mentales, enfermedades mentales, respondieron con agravamiento de síntomas, que hubo un dropout, una caída de las personas que estaban haciendo tratamiento en salud mental, y eso trajo un agravamiento de los síntomas, que dentro de algunas áreas específicas, por ejemplo, nosotros estudiamos qué pasó, yo tengo un área de expertise que es el área de desorden y comportamiento alimentario. Como los propios adolescentes nos consultaban porque veían que habían aumentado esos síntomas entre sus, propios adolescentes, es cuando dialogamos con chicos de centros de estudiantes que nos pedían algún tipo de asesoramiento, etcétera, es decir, ellos a trabajar con la comunidad directamente, y ellos notaban un aumento de los síntomas, y entonces eso nos llevó a hacer un estudio entre sus compañeros, ¿no? Nos llevó a hacer un estudio con efectores y preguntamos a algunos efectores que se dedicaban a atender esta patología, un trabajito que vamos a presentar ahora en APSA, en el Congreso de APSA, y de 100 personas que nos respondieron encuestas, más del 70%, cerca del 70% nos dijo un agravamiento de los síntomas, aumento de la impulsividad del suicidio y casos más graves de internaciones más graves en pacientes con desorden del comportamiento alimentario. Por otro lado, sabemos que hubo un aumento del consumo problemático de sustancias en forma solapada porque no era pública, y las consecuencias sobre lo que se llama estrés postraumático, situaciones de estrés que deja una situación de catástrofe sanitaria como en la pandemia, más las medidas que se tomaron para evitar la propagación, que fue el ASPO y el DISPO, pues no hay que minimizar las consecuencias del ASPO y el DISPO. Si lo tomamos desde el punto de vista teórico, y acá voy a usar de nuevo el modelo de la teoría del apego, la separación afectiva, a la cual se vio expuesta muchas personas, sobre todo tercera edad, personas que tenían muchas dificultades para poder mantener la vincularidad, y se rompieron lazos, inclusive se rompió la posibilidad de que esas personas mantengan lo que hablé de los activos comunitarios y participar en los espacios verdes, en los espacios culturales, todo eso que es promoción de la salud, al verse interferido, trajo como consecuencia una caída en la salud en general, integral, no solamente salud mental, de los adultos mayores, con una consecuencia negativa de lo que es la separación y el aislamiento afectivo, que en el caso de la teoría del apego sabemos que la consecuencia de la separación afectiva, pero especialmente de la deprivación afectiva, de la cual varias personas se vieron expuestas, sobre todo durante las internaciones. Yo fui uno de ellos, yo estuve internado 2 veces por COVID, la segunda la pasé bastante mal, y les digo que la deprivación afectiva es muy fuerte, porque uno está deprivado emocionalmente del contacto con otras personas, y eso no es muy agradable, entonces deja sus secuelas, consecuencias. Imagínense que hubo gente que murió y que no pudo ser despedida, no se pudieron hacer duelos. Bueno, todo esto a futuro va a haber que hacer un gran trabajo de investigación sobre las consecuencias y las secuelas que deja una pandemia, de la cual la mayoría de nosotros no tuvo experiencia, porque la última pandemia fue la gripe española, y eso fue a principios del siglo XX, no tenemos muchos datos de eso. Aunque Freud estaba vivo y seguramente participó de esa experiencia, pero no sé si vio o si tuvo la posibilidad de dimensionar lo que era una catástrofe como la gripe española en una población. No creo que haya trabajado sobre eso específicamente. Sí, sobre la Primera Guerra Mundial. Por acá Nora Binacur dice: excelente presentación, Humberto, muy necesario para la formación de analistas de consultorio. Dice: la apertura mental que tu postura presenta debe ser fundamental para la mirada psicoanalítica. Y después dice: ¿podrías ampliar un poco más los datos de la detección temprana adolescente que transmitiste y no me quedó muy claro?
Detección precoz de adolescentes. A ver, no sé si se está refiriendo a la pandemia o a lo que dije de primer brote psicótico o primer episodio psicótico. No sé cuál, Nora, si me podés especificar un poco más a qué te referís con la pregunta sobre adolescentes. Para contestar un poco más a tu pregunta. Eve Abrines dice, sería muy interesante que el doctor Persano presente cómo enfocará el abordaje de vínculo temprano en psiquiatría. Lo digo ya que conocemos el abordaje del mismo desde el psicoanálisis. Bueno, no lo voy a abordar porque ya no soy más director de salud mental, así que no es mi campo de trabajo en el futuro, pero lo podemos debatir en otro momento sobre lo importante, digamos, para responderle a Eve, es que eh, no sé la diferencia entre psicoanálisis y psiquiatría, acá no entiendo muy bien, pero a veces esos statements que hacemos los psicoanalistas, nosotros sabemos muy bien cómo se hace estas cosas y queremos saber cómo lo hacen otros, no son frases muy felices, ¿no? Perdón que te lo diga así, pero los psicoanalistas no sabemos muy bien todo, estamos en proceso de aprendizaje permanente. Y lo que es vínculo temprano, en una unidad de salud mental perinatal, lo que se trata de promover es evitar la desvinculación temprana, que habitualmente eso trae rupturas de lazos a largo plazo. En la práctica, una madre psicótica que se interna y a la cual un juez le proscribe que sea separado de su hijo por riesgo cierto inminente para el chico, lo más probable es que ese chico termine en un hogar de guarda, en un hogar de tránsito, en una casa de abrigo, en un orfanato, si quieren llamarlo más justamente, y la revinculación puede tardar años o no producirse nunca, con consecuencias nefastas para el chico y para la mamá. Entonces lo que hay que hacer son acompañamientos para sostener la vincularidad. Pero bueno, esto es a grandes rasgos y además yo no me voy a ocupar de eso porque me ocupé de la gestión del proyecto, la ejecución de ese proyecto lo hará un equipo especializado en el momento que se ponga en funcionamiento. Nora Vinacura, en relación a la detección temprana, dice, antes de la pandemia, lo referiste a estudios que se hicieron en Inglaterra. Detección temprana. Lo que Nora quería era que amplíes un poco más los datos de detección temprana en adolescentes. No es en Inglaterra, fue en Estados Unidos y es la detección precoz de primer episodio psicótico, lo de las 57 semanas, te lo cuento un poco más ampliado. En Estados Unidos vieron que el tiempo de detección de un primer episodio psicótico tardaba entre 57 y 70 semanas. Entonces, ¿qué hicieron? En algunos estados, creo que fue en California, lo que hicieron fue llevar a especialistas del tercer nivel a trabajar en el primer nivel, es decir, en la comunidad. Los tiempos de detección de expertos achicaron a 6 semanas el tiempo de detección de un primer episodio psicótico. El proyecto fracasó porque a los que trabajan en el tercer nivel, que son muy expertos, les aburre trabajar en el primer nivel. Entonces duraron muy poco tiempo en el primer nivel. Pero lo importante de ese estudio fue que tal vez no haya que llevar a los de tercer nivel a trabajar al primer nivel, sino en este proyecto de redes integradas de cuidados progresivos, que el tercer nivel supervise al primer nivel y lo capacite para que el primer nivel pueda achicar los tiempos de detección y evitar el deterioro consecuente de la rémora en la detección de esa problemática. Ahora no sé si con esto te respondo más claramente. Sí, perfectamente, sí, gracias.
Lourdes Sánchez desde México dice: gracias por presentar este modelo de atención, ya que me motiva a retomar las posibilidades de abrir nuevos caminos en hospitales en donde vivo. Décadas atrás busqué hacer un trabajo de salud mental en el Hospital General de mi país, en el área de ginecología y pediatría, y las instituciones rechazaron la intervención de salud mental. Su modelo me permite plantear de nuevo la propuesta de salud mental. Doctor Humberto, si nos deja sus datos para tener contacto con usted. Sí, con mucho gusto. Después, si querés, Guille, te paso el mail y lo pones en la disposición. Hilda Katz dice: gracias por traer esta temática tan importante para la salud mental. Los libros que editamos en equipo sobre la pandemia reflejan muchos casos y ahora estamos haciendo un seguimiento en lo que llamamos pandemia mental y sus consecuencias y peligros de una historia sin fin. El 7º libro de la serie, editado por Ricardo Vergara, que sale en breve. Karina México, dice: buenos días, agradezco la presentación y representación del doctor Persano, poder visibilizar la pertinencia del psicoanálisis en salud mental y las vías de intervención existentes y a seguir diseñando desde lo público y privado. Me interesa destacar la importancia de los programas como instancias para articular la creación o sostener dispositivos. Muchas gracias. Silvia Benoum dice: deja el contacto real con la muerte y el desamparo. Eve Abrines dice: coincidimos con tu óptica del abordaje de vínculos tempranos. Y Eve Abrines suma: ¿no crees que desde tu planteo lo importante en formar personas en primer nivel? Sí, lo dije que justamente una de las funciones del plan es que el tercer nivel, que es el que tiene mayor nivel de expertise, y cuando hay programas especializados, por ejemplo, bueno, Hernán, vos que compartimos el mismo hospital ahora de nuevo, yo planteé que en los hospitales tiene que haber programas, por ejemplo, un programa que vaya desde la unidad de internación, continúe en hospital de día y siga en ambulatorio, pero con un programa que esté articulado en esos 3 dispositivos asistenciales: hospitalización completa, hospitalización parcial, ambulatorio, con un programa específico. Esa expertise que tiene esa persona que trabaja en ese tercer nivel debería transmitirla a los niveles primero y segundo, porque por el ejemplo que di del primer episodio psicótico, que también presentamos un proyecto de un programa para detección del primer episodio psicótico y una unidad de hospitalización de hospital de día y de ambulatorio específicamente para ese tema, que también debe estar articulado con los hospitales que trabajan con poblaciones infanto-juvenines, porque el primer episodio psicótico a veces se da en digamos, las hebefrenias ya más antiguamente, o esquizofrenia desorganizada de comienzo temprano, 14 años, 13 años, esas deben ser vistas en el primer nivel y después capacitar a los segundos niveles especializados en población infanto-juvenil, o en el tercer nivel, como sería un hospital especializado en salud mental en población infanto-juvenil. Así que la capacitación, pero dada la cantidad y la enorme cantidad de conocimiento que tenemos sobre patologías, problemas, distintos tipos de abordaje. Bueno, a ver, en la ciudad, y acá vuelvo a la ciudad de Buenos Aires, que tiene un nivel de excelencia en la expertise de problemas muy específicos, ¿no? Acá tenemos especialistas por decir, una rama que no es la salud mental, un especialista en retina, un especialista en párpado, un especialista en córnea, otro, y estoy hablando del ojo, nada más que un pedazo del cuerpo humano. Bueno, evidentemente, si tenemos ese tipo de ultra especialización, en salud mental nos pasa lo mismo. Hay gente que se dedica a consumo problemático, hay gente que se dedica a esquizofrenia, otros trastornos afectivos, trastornos de personalidad, desorden del comportamiento alimentario, problemáticas de ansiedad, etcétera. Bueno, esos programas específicos, cuando tenemos mucha expertise en un área, deberíamos capacitar a los generalistas, que, por ejemplo, hoy con la telesalud mental se puede llegar hasta lugares remotos, como son áreas rurales, donde ahí los niveles de expertise son bajos. ¿Por qué? Porque
en general, o hay un médico generalista para todo el pueblo, etcétera, y no se puede tener el nivel de conocimiento que adquirimos en las grandes urbes. Entonces, en las grandes urbes debemos colaborar con la capacitación en niveles más generales, como serían los médicos generalistas, los pediatras, los que trabajan en el campo más relacionado con la comunidad en general. Muy bien. Yo coincido con vos, Humberto, porque, perdón que agregue, porque, bueno, muchas veces lo que nos pasa a los que trabajamos en tercer nivel es que a la hora de tomar contacto con las situaciones ya están muy, muy avanzadas, muy profundizadas, falta el contacto de poder intervenir en los primeros momentos, y así también cuando tenemos que dar de alta, que trabajar para la resocialización, cuesta a veces encontrar los medios para poder hacerlo, con lo cual la persona y los profesionales nos quedamos varados en lo que es un tercer nivel muy desarrollado, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, pero con por ahí dificultades para abordar la complejidad del antes y el después. Muchas gracias, Hernán. Tendríamos que ir cerrando, pero una pregunta previa para otro comentario. ¿La prevalencia de esquizofrenia sigue en el orden del 1%? ¿Aumentó? Eso es ¿Disminuyó? a nivel ¿Está por ahí? mundial. Eso es a nivel mundial. Sí. Yo tengo hace muchos años que tengo una duda con esas estadísticas. Yo no sé si depende del concepto de esquizofrenia que utilicemos. Si utilizamos un concepto amplio, Bloiler, tríada sintomática, y probablemente el orden de identificación de la esquizofrenia está en el 1%. Ahora, si hablamos de esquizofrenia propiamente dicha, o de las esquizofrenias, como solía decir Vicente, que fue Donoli, que fue maestro mío, bueno, las esquizofrenias con sus manifestaciones, yo no creo que estén en el orden del 1%, porque es una tasa muy alta. Sí, la psicosis, probablemente hay otras formas de psicosis que no son esquizofrenia, y que está bueno, los que tenemos a lo mejor expertise alta en identificar estas cosas, porque habitualmente el tratamiento es el mismo, a lo mejor farmacológico, y yo creo que acá hubo una presión muy fuerte de la industria para llevar el número al 1,2% de prevalencia, porque el tratamiento era el mismo desde el punto de vista psicofarmacológico, la utilización de antipsicóticos. Pero cuando empezamos a trabajar con otras disciplinas, como la terapia ocupacional, no es lo mismo una psicosis de inicio temprano, que no, a lo mejor no es una esquizofrenia, y el equipo interdisciplinar va a estar constituido de una manera muy distinta al de una esquizofrenia propiamente dicha y diagnosticada como tal. Gracias. Bueno, antes de cerrar, me parece, bueno, es imposible destacar la cantidad de cosas que vos has señalado, ¿no? Pero para tomar una que me parece especialmente importante por el momento cultural en que vivimos, esto de los videos que vos mencionaste. Porque uno encuentra, yo no ando mucho por las redes, pero por lo que sé está plagada de coaches y de gurúes de toda índole que suben videos sobre montones de cosas que muchos no tienen ni pies ni cabeza. La importancia de que se produzcan y se pongan a disposición de la gente videos realizados con un conocimiento científico, clínico, experiencial, etcétera, que tengan un sustento y que sean de utilidad y que nos den presencia, porque pareciera que el campo de la salud mental está siendo dominado por los coachings y por no sé, es una impresión personal, pero creo que es algo que realmente está muy, muy extendido. Entonces esto de los videos me parece particularmente importante, más allá de que, bueno, todo lo tuyo, toda tu presentación, por supuesto, me pareció excelente y desde ella te agradezco mucho. Sí, yo creo que tenemos que romper un poco con a lo mejor las propias armaduras que nos armamos los psicoanalistas durante nuestra formación y estar abiertos a utilizar otros recursos. Winnicott usó la radio, era la BBC, era la radio. Nosotros usamos videos porque hoy
Los podcasts tienen un modelo bastante parecido a una radio, pero son audios. Yo creo que tenemos que participar porque el riesgo es que hoy la gente no puede discriminar entre una información fidedigna y una información no útil. Entonces, por eso es importante, y acá de nuevo, que un psicoanalista haya podido filmar videos y ser subidos a un sitio oficial de una jurisdicción como la Ciudad de Buenos Aires, digamos, un ámbito como era la página oficial del gobierno, eso implica que tiene algún grado de sostén científico, tecnológico, etcétera, y que la población puede recurrir y confiar. Acá viene la palabra, confiar, trust, confiar en que lo que está escuchando viene de algo que ha pasado por una especie de filtros y eso tiene un basamento clínico, técnico, de conocimiento, etcétera. Porque si no, hay mucha gente que utiliza los social media como forma de promocionar su propio narcisismo o con una ventaja económica o una cuestión de marketing o promoción de su nombre, etcétera. Y yo creo que bueno, hay que ser cuidadosos y en estos espacios podemos hacer promoción de la salud, en el caso de la salud mental, y mitigar los efectos de las consecuencias de una catástrofe. Yo no sé si lo que dijo Nora de la pandemia, o lo que dijo Hilda, perdón, no Nora, Hilda, de la pandemia mental. Bueno, yo no usaría muchas metáforas. Acá sería un poquito más para que una organización como la Organización Mundial de la Salud decrete una pandemia, hay una serie de reglas a cumplir. Entonces, nosotros usamos la metáfora, pandemia mental, todo muy bien, pero seamos un poco más cuidadosos. Porque, perdón, a lo mejor yo vengo de un ámbito donde tengo que cuidarme mucho en la forma de expresar mis conocimientos. Yo no podría hablar de una pandemia mental porque eso no fue decretado por la OMS. Puede ser que usemos esa metáfora en un ámbito más circunscripto, pero si queremos, de nuevo, participar en las grandes ligas, debemos acordar cómo dialogar con esas grandes ligas. Humberto, muchísimas gracias a todos, Hernán, a Guillermo Amor y el equipo, muchas gracias a los participantes presenciales y a través de los medios, y bueno, nos encontraremos próximamente. Muchas gracias a todos.